tardes, bienvenidos a una nueva entrega de Hablemos de Salud. Nuevamente ingresamos a sus hogares a través de la pantalla de Canal U y también desde las instalaciones del Hotel Crystal Tower. Trataremos, como ya es tradicional, todos los temas en salud que más nos interesan y también los más relevantes, como los que hemos seleccionado para el día de hoy. Tenemos el honor de recibir en nuestro programa a un reconocido cirujano plástico, el doctor Luis Porta, para hablar sobre un tema seleccionado por ustedes los televidentes, como es la cirugía percutánea de pie, más tradicional, la cirugía de juanetes. Y ahora sí, recibimos a nuestro invitado de honor, el doctor Luis Porta, para hablar, como les decía en la presentación, sobre cirugía percutánea de pie, más conocida como cirugía de juanetes. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Es tan así? ¿Es lo mismo la cirugía percutánea de pie que la cirugía de juanetes? Bueno, en realidad el nombre de cirugía percutánea simplemente se refiere a que la técnica se hace a través de la piel. O sea, percutáneo quiere decir a través de la piel. Percutáneo, por ejemplo, es un inyectable intramuscular, pero es a través de la piel. Entonces, lo que el nombre dice es que simplemente se van a hacer muy pequeños orificios para pasar instrumentos. Una de las cosas que se puede tratar en el pie son los juanetes, pero hay otras patologías que también se pueden tratar. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, los dedos en garra, el neuroma de Morton, el metatarso caído, los dedos cuando no están totalmente rectos, que se llaman clinodactilia, otras patologías menos frecuentes, la enfermedad de Frieber, que es una necrosis de la cabeza de un metatarsiano, el juanete interfalángico, el juanetillo, que es lo mismo que el juanete pero del lado del dedito chico. En general, digo, es pasible de tratamiento todo lo que hay en el antepié, es decir, de la mitad del pie hacia adelante. Todas estas patologías que usted nombra, ¿se tratan con este tipo de cirugía o se pueden solucionar con un tratamiento, por ejemplo? Bueno, en general no. Digo, el pie tiene una bioingeniería que después que los cambios están establecidos es muy difícil revertirlos. Sí, lo que hay unas cuantas de ellas que se puede, digamos, tratar de manera ortopédica y tener una buena calidad de vida sin la necesidad de operarse. O sea, todos más o menos conocen el papel que tiene la ortopedia, las plantillas, las almohadillas para el metatarso, en fin, una serie de cosas, los separadores de dedos, pero no que curen. Doctor, comúnmente, digo, cuando oímos a las personas que tienen algún problema en el pie, llámese juanete o cualquiera de las otras patologías que usted nombraba, como que a la persona le asusta un poco y es una cirugía, o sea, la idea general de la población de que es complicada, que lleva mucho tiempo en recuperación. ¿Usted nos podría determinar qué particularidad tiene este tipo de cirugía? Bien. Así como digo, en otras áreas de la cirugía se han hecho avances para más comodidad de los pacientes, sobre todo, sin olvidarnos que todos somos pacientes en algún momento de la vida, los médicos también, ¿verdad? Entonces, se empezó a buscar la manera hace unos años de tener menos intervención, de que las técnicas fueran más puntuales, en fin, que de tal manera que la recuperación pudiera ser más rápida y sobre todo con una calidad de vida mejor, con menos invasión, digamos. Las características de la cirugía percutánea es una cirugía que se hace al tacto y que simplemente hay que tener la experiencia de hacerla para poder hacerlo. Hay mucha gente que dice, ustedes usan láser o usan una cámara, ¿cómo se ve adentro? No. El concepto de la cirugía percutánea del pie es, de manera grande, es igual que la cirugía estética de la nariz.
A nadie le abren la nariz al medio para dejarle más linda la forma, pues sería un contrasentido, ¿verdad? Entonces, lo que sí se hacen son vías de abordaje que están del lado de adentro. En el caso de la rinoplastia estética serían per mucosa. Y esto es lo mismo, pero a través de la piel. Entonces, básicamente se pasan instrumentos, se hace un trabajo que es de pocos minutos, y el paciente se puede retirar caminando, digamos, y seguir con el 80% de su vida. Doctor, estamos hablando sobre lo que era el proceso de esta cirugía. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las patologías que más ha operado con esta técnica que usted realiza? Juanete sin duda, y en muchos casos la patología es mixta, también está el metatarso caído. Llevaría un rato explicarlo, pero digo, básicamente el hecho de que uno de los huesos del pie se corra para formar el juanete, y eso es la parte principal de ese bulto que nota el paciente. El puente del metatarso, digamos, se cae porque se le corre uno de sus sostenes. Entonces se asocian las dos patologías. Doctor, ¿y las personas consultan por estética o por dolor? Bueno, en realidad es muy rara la consulta exclusivamente por estética, ¿no? Lo que sí hay múltiples trastornos que los pacientes dicen. En general el paciente viene y dice, mire que no es por estética, como si alguien lo fuera a juzgar porque fuera solo por estética. En realidad hay una serie de trastornos que el dolor tal vez sea el que más ruido hace, pero muchas veces el paciente o no puede estar calzado demasiado tiempo, o tiene trastornos para elegir el calzado. De un lado tiene tal vez que llevar un tamaño de calzado distinto del otro, y algo que tal vez tenga que ver muchas veces más con la estética, que es que no puede usar el calzado que le gusta, que cuando los pies están más descubiertos en verano, tiene que resumirse a otras cosas, pero es raro que alguien consulte exclusivamente por la estética, ¿no? ¿Y qué tipo de exámenes se debe realizar ese paciente para esta cirugía? Es una pregunta interesante, porque la cirugía se hace bajo anestesia local. Y la cantidad de anestésico que se usa es una cantidad habitual, digamos, que no exige tener ningún examen extra. O sea que básicamente lo que nosotros les pedimos a los pacientes es una radiografía de esos pies. Y ahí tenemos dos posibilidades. Aquellos pacientes que nunca tuvieron una intervención quirúrgica en el pie, la radiografía se les solicita para que haya un documento fotográfico anterior de esos huesos, por si en la evolución de su vida hay que comparar las imágenes, antes y después. En los casos que los pacientes ya hayan sido operados una o más veces de ese pie, entonces, además de tener el documento de lo que va a ser antes, es también ver cuál es el estado anatómico, porque en general no sabemos lo que se le hizo. Doctor, usted habla de pacientes que ya han sido operados, o sea, ¿no se soluciona con una cirugía el problema o vuelve a reincidir? Es muy difícil establecer. Con la cirugía percutánea es muy difícil que vuelvan las patologías. Eso sí es verdad, por la técnica como es. De otros tipos de procedimientos, nosotros tenemos, vemos pacientes, algunos que después de muchos años los juanetes vuelven. No sabemos bien cómo fueron operados. Hay veces que digamos, por el propio paciente pide que le saquen más tamaño de bulto que en realidad solucionarle radicalmente. Es muy difícil decir si vuelve o hay otras cosas involucradas, ¿verdad? ¿Y qué tiene de particular esta técnica específicamente que lleva a que ese paciente no reincida, como usted dice? La técnica, sobre todo la manera en que se trabajan los huesos. La manera en que se trabajan los huesos, y sobre todo que en la mayoría de los casos podemos decir que no hay un sufrimiento de cualquier tipo, ni vascular, ni de otro tipo, ni dependemos de estar tiempos largos de reposo para volver a apoyar el pie. El apoyo en el caso nuestro es inmediato, y yo creo que eso hace a una muy buena recuperación. ¿Y se pueden operar los dos pies juntos? O sea, Bueno, al principio lo hacíamos,
pero resulta que no es conveniente. ¿Por qué? A ver, yo siempre digo, yo soy cirujano plástico y estaba acostumbrado a operar las cosas de a dos. Las mamas, los párpados, las orejas. Y era un defensor de operar de a dos, sobre todo porque hay una etapa que el paciente se recupera con cierta fisioterapia y demás, y entonces, bueno, se volcaba una vez sola y ya salía. Sin embargo, todo lo interesante y lo que entusiasmante que tiene este procedimiento para el paciente que consulta, que es que puede conducir vehículos, puede seguir con su vida y todo lo demás, no lo hace si tiene los dos pies operados. Es decir, operar los pies, las manos y los ojos, operar uno da una cierta invalidez, que será de un 20-30%, pero operar los dos no es 40 ni 60, es casi 100 o 100. Entonces, el paciente ya no se tiene tanta confianza, se mueve mucho menos, en fin, hay una serie de problemas y sí tenemos bien claro que cuando el paciente, digamos, sigue con su vida lo más parecido a que si no se hubiera operado, dependiendo de cada caso y demás, la recuperación es mucho más rápida. De hecho, anecdóticamente, aquellos pacientes que quieren salir rápido, por ejemplo, los dos pies tienen juanetes o su metatarsalgia y quieren salir muy rápido del tema, insisten en que se quieren operar los dos, que ellos van a ser distintos y qué sé yo. Los que decimos todos los pacientes. Decimos que no, y entonces dice, bueno, ¿y cuándo me puedo operar el segundo? Bueno, cuando sacamos la curación del primero, que en general es a los 30 días, definitivamente, ya se puede operar el segundo. ¿Qué empezamos a notar? Bueno, empezamos a notar que el paciente que se opera un pie y después el segundo enseguida, ese primer pie operado se recupera mucho más rápido. Y eso es porque el paciente pone la atención en el último que se operó. Si usted se opera un pie hace 35 días y el otro hace 4, claro. Entonces, si alguien en la calle le dice, uy, ¿cómo andás con el del pie operado? ¿Cuál es el pie operado? Che, el de 4 días. El otro ya está en funcionamiento. En cambio, si se opera de uno y después a los 3 meses se opera el otro, durante esos 3 primeros meses el operado va a ser aquel otro y es el que vamos a cuidar. Había quedado pendiente en el segmento anterior sobre el posoperatorio. ¿Cómo es, doctor? El posoperatorio es un posoperatorio amigable para que el paciente, digamos, tenga una idea. Cuando el paciente llega, se le va a hacer una anestesia en el tobillo, una anestesia local, algunos pinchacitos. Una vez que tenemos la certeza que está todo dormido, se va a hacer una higiene especial en el pie y se comienza la cirugía. A partir de ese momento, y más o menos un juanete se opera en 12 minutos, 15 minutos. 12, 15 minutos. Más o menos. Y si además tenemos que operar el metatarso, son unos 20 o 25 minutos. Más o menos, es muy rápida. El paciente, mientras tanto, le hacemos escuchar música con auriculares para que esté un poco fuera del ambiente, porque lo único que siente es nuestra conversación y el ruido a turbina, digamos, un poco como el dentista. Terminado eso, ponemos un puntito de sutura en cada uno de los abordajes, que son 3 de 2 milímetros para un juanete, por ejemplo. Luego se coloca un vendaje y se le coloca un zapato que proporcionamos nosotros, que no es lindo, pero es útil. Y que el paciente con eso, los próximos 30 días, va a poder hacer su vida, inclusive manejar. O sea, 30 días tiene que estar con ese zapato feo. 30 días tiene que estar, o sea, siempre que esté apoyando el pie, ¿verdad? Cuando esté durmiendo. Lo más feo entonces de esta cirugía, lo que puedo rescatar hablando con usted, es que nos dan un zapato feo. Muchas veces los pacientes se quejan de eso. A ver, y hay dos tipos de... ¿El pie se puede hinchar? Sí, el pie se puede hinchar. Pero ese hinchazón es muy poco por la parte de cirugía y hay una hinchazón que sí tiene que ver con que esa pierna, el zapato tiene una suela semirrígida que no deja que el pie se articule todo lo necesario y entonces no está el bombeo de la pantorrilla, que es lo que hace deshinchar los pies, ¿verdad? La diferencia entre caminar 10 horas seguidas o estar en un avión 10 horas es justamente que al caminar bombeamos y eso es lo que le falta a ese lado. Entonces lo que tiene que hacer el paciente es colocar el pie para arriba durante varios periodos por día. Ese zapato y el vendaje lo vamos a usar 30 días, el zapato siempre va a ser el mismo y durante esos 30 días yo lo voy a estar controlando 2 o 3 veces para cambiar esos vendajes. Y eso es un detalle importante porque el resultado de la cirugía lo da el vendaje.
O sea que 50% cirujano, 50% vendaje. Yo diría que más el vendaje en última instancia se lleva casi todos los laureles, o sea, la cirugía es una cirugía que permite que las estructuras queden en una condición como para que el vendaje las modele y las haga soldar donde corresponde. Porque como nosotros no usamos ningún cuerpo extraño, ni tornillos, ni clavos, ni alambres de acero, entonces todo está jugado en el vendaje como si fuera el famoso yeso que todos conocemos, ¿verdad? Pero los pacientes pueden trabajar, sí pueden trabajar. Los pacientes quieren hacer reposo, pueden hacer reposo. Lo que yo les recomiendo es siempre lo mismo. Ni un extremo ni el otro. Ni estar todo el día con el pie para arriba, ni estar todo el día caminando. Mezclar. Como llegar a un punto intermedio de la actividad que hace normalmente. Sí, es muy sencillo de llevar, ¿verdad? Y obviamente el pie se hincha, decimos, bueno, el pie también depende de lo que tiene encima. Si tiene varices, si tiene sobrepeso, ahí también individualidades, ¿verdad? Usted decía que ese zapato lo utiliza un mes. Luego de ese mes ha retirado el zapato. Calzado normal, el que le entre, es muy probable que de acuerdo a estas individualidades que yo le decía, pueda demorar un mes, 2, en tener toda la soltura que usaba con un calzado de antes. Pero digo, el consejo es, no hay que esperar a que el pie entre bárbaro en un zapato que yo usaba antes para usarlo. No, hay que empezar a usarlo, que eso es lo que lleva a que eso suceda. Básicamente se saca el vendaje, se saca el zapato y a vivir con el calzado de siempre. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por estar aquí y brindarnos toda esta información que, honestamente le digo, ya hace varias semanas, por no decir un par de meses, que los televidentes la estaban solicitando. Muchísimas gracias.